están? Este es un programa más de Volviendo a la Esencia. Hoy tenemos una nueva escenografía, como pueden ver. Está buenísima, ¿verdad, Arturo? Anda, me gusta. Y hoy tenemos un invitado también especial y vamos a hablar un tema que sé que es de esta generación. Tipo, explica más o menos lo que es esta escenografía, que es como un tipo urbano, un tipo callejero, para explicar de lo que nosotros vamos a estar hablando. Y esta va a ser una serie de programas, 3, 4 programas con diferentes invitados. Entonces yo te invito a que si estás mirando este video, en donde sea, en YouTube, en la tele, en el Facebook, que te quedes mirando, que no te vayas, porque sé que lo que vamos a hablar hoy va a tocar tu corazón. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Gracias por venir de vuelta. Hace mucho tiempo que no grabamos un programa, porque yo salí del país, estaba estudiando, Arturo también estaba por todos lados, pero al fin pudimos hacer un programa nuevo de Volviendo a la Esencia. Back to the Essence. Así que lo que queremos hablar hoy, el tema que queremos tocar hoy es muy importante para mí y para vos y para Arturo y para todos los jóvenes, hasta incluso gente grande. Y antes de empezar el programa yo le dije a Arturo y le pregunté a Arturo, ¿verdad? Arturo, ¿por qué vos crees que los jóvenes tanto quieren conocer lo desconocido o tanto le intriga ir hacia donde ellos no pueden ir? Bueno, yo creo que todos tienen ese deseo de quiero más, de lo desconocido. Todos tenemos el deseo de ir hacia lo desconocido. Perdón. Creo que si los jóvenes tienen esa intención, como tú dices, de buscar las cosas desconocidas porque lo que tienen a su alrededor ya no les satisface, o sencillamente quieren probar que hay algo más, o probarse a sí mismo que hay algo más, o descubrir algo más en el camino. Yo creo que todos pasan por ese proceso, por ese momento en el camino que desean, que no se satisfacen con lo que tienen ahora. Y yo creo que esa es una de las razones, Seba, por el cual los jóvenes el día de hoy estiran a ir tras lo desconocido, como tú dijiste. Yo me acuerdo cuando era chiquitito, yo tenía un juguete que era una cajita que arriba tenía un muñequito así, y yo todos los días yo trataba de abrir la cajita porque yo quería saber qué había ahí adentro. Pero ahora, después me acuerdo que años y años yo con cuchillo, con martillo, con todo, quería abrir. Después un día cuando abrí no había nada, era hueco. Pero estuve años tratando de abrir esa cajita y yo a veces pienso, ¿verdad? Y relaciones y digo que el ser humano en sí, el hombre, la mujer, tiene adentro suyo de ir a donde no podés ir a donde te dicen no. Muchas veces a donde te dicen no, es ahí donde vos querés ir. Es lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? Que Dios le dijo no coman, y justo el que Dios le dijo no coman, a ese tienen que ir. Y yo te pregunto, Arturo, ¿por qué será que nos estira tanto a nosotros? ¿Por qué tanto el corazón del hombre quiere hacer las cosas que sabe que no tiene que hacer? Así como Pablo decía que yo no quiero hacer esto, pero vuelvo a caer. No sé, ¿por qué tanto al hombre le estira eso? Yo creo que vamos a tomarlo de dos puntos. El primero es, la Biblia dice que Dios, cuando hizo la creación y nos creó, puso eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que hay una parte en nosotros que es ilimitado, por así decirlo. Todos nosotros tenemos algo dentro, o ese sentir de que no nos satisface lo que hay hasta ahora. De hecho, Dios puso infinidades de cosas para descubrir, para que el hombre pueda satisfacer su necesidad de ir un poco más. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tan responsable o qué tan consciente es el hombre de saber hasta dónde llegan sus límites dentro de la eternidad o dentro de lo desconocido que Dios nos dio? Y ahí es donde entra lo que tú dices, que tanto buscamos que los jóvenes entonces, o más bien el ser humano, se va tras lo que no corresponde, pero por naturaleza está ese sentir de hay algo más, siempre hay algo más. De hecho, Dios hizo las cosas con un sentido casi ilimitado en la tierra para que el hombre pueda ir tras eso. Fíjate que, para poner un ejemplo, en la creación que Dios hizo, puso semilla. Y cada semilla en sí trae un árbol que trae semilla, que trae un árbol que trae semilla, que trae un árbol que trae semilla. Vamos a llamarlo eso ilimitado. Ahora, el punto es nosotros saber hasta dónde llega nuestro límite dentro de todas las cosas que Dios nos permitió descubrir, conocer y andar. Entonces yo creo que ahí es donde los jóvenes están errados en su dirección. No por el sentido de buscar algo más allá de lo que está a su alrededor, sino de irse
tras algo que no le corresponde, porque aunque podemos ir a lo ilimitado, como yo le estoy llamando hasta ahora, eso no significa que todos los territorios nos corresponde llegar. Sabes que yo creo que siempre un joven normal o todos siempre quiere tender a hacer lo que otros hacen, ¿verdad? Siempre un joven es impresionante y yo como veo todos los días cómo la moda o lo que alguien de autoridad o alguien de influencia empieza a hacer algo, el resto del mundo empieza a copiarle. Es como muchas veces hubieron estos challenges, estas pruebas ¿sí? en las redes sociales, por ejemplo, hace un tiempo de tirarse un balde con agua fría, ¿verdad? Bueno, porque 2, 3, 4 famosos agarraron y se tiraron y hicieron este desafío, el mundo entero empezó a hacerlo. ¿Entendés? Porque yo creo que el hombre siempre hace lo que ve hacer a otro. Son muy pocos los casos de las personas que van a lugares donde nunca nadie fue. ¿Verdad? Son raros los casos de las personas que dicen que vamos a hacer esto, pero nunca nadie dice, no importa, vamos a hacer. Y yo creo que este programa quiere animarte a vos, a nosotros, a todos los que estamos, a hacer cosas por Dios que nunca nadie antes hizo antes, que nunca nadie en su vida probó hacerlo. Ir al extremo, como decíamos hoy, porque siempre el humano quiere ir al límite del pecado, porque el ser humano siempre quiere ir al límite del no. ¿Por qué nosotros no podemos ir al máximo y al límite con Dios? Es decir, a ver, ¿hasta qué punto yo me puedo acercar a Dios? Y ¿sabes qué? Hay un ejemplo que me encanta que está en Éxodo, en el momento en el cual Moisés está hablando con Dios y le dice, Dios, yo quiero ver tu rostro, te quiero ver. Y Dios le dice, mira Moisés, yo no puedo mostrarte, vos no me podés ver porque nadie que me ve sigue con vida. Y encima, y esto es tan loco porque Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a ir a un lugar donde hay una roca, una hendidura, ¿sí? Y yo voy a pasar, te voy a cubrir con mi mano y vas a poder ver mi espalda. Cada vez que yo leo ese pasaje digo, mira un poco todo lo que Dios iba a hacer para cumplir un deseo del corazón de Moisés que era verle a Él. ¿Entendés? Y yo digo, ¿hasta qué punto vos querés conocerle a Dios? ¿Cuánto vos querés conocerle a Dios? ¿Hasta qué punto vos querés buscarle en la intimidad hasta poder estar tan cerca de Él que vos puedas oler su olor, que vos puedas escuchar su respiración? Y yo creo que los jóvenes hoy lo único que piensan que llamarse cristiano es venir a la iglesia, cantar unas canciones de Hillsong, saltar, escuchar una palabra del pastor, amén, amén, pastor, termina el culto, pastor, buena palabra, se van a su casa y termina todo, ¿verdad? Y muchas veces eso es ni siquiera 1% de lo que es llevar una vida de cristianismo. Yo creo que eso es apenas ni siquiera decirle hola a Dios. Y lo que Dios en realidad está queriendo contigo es que vos vayas al límite con Él. Y yo creo que entonces ahí es donde toma sentido este programa, que es volviendo a la esencia. ¿Por qué a la esencia? Como tú dijiste, creo que nosotros tenemos que volver a nuestro original. Y si tuviéramos ese deseo de hacer un review, volvemos para atrás, vamos para atrás, un buen dominicano, eso hace entonces que podamos redireccionarnos. Y gracias entonces por este programa, Seba, que Dios te iluminó para hacer, volviendo a la esencia, para darle un poco más de sentido, respuestas, quizás no las más teológicas, pero sí hasta donde nuestra capacidad alcance para dar respuestas a sentidos o a preguntas o inquietudes de los jóvenes en ese tiempo. Como tú dices esto, ser un poco más que cristiano o ser un poco más que un asistente a la iglesia, porque si fuéramos cristianos ya tiene un sentido real en el sentido o en el significado de la palabra. Más en este caso es ser un poco más cristiano en lo que corresponde al sentido específico de la palabra. Me parezco una de esas personas que repiten y repiten y repiten. No, vos sabés que yo una vez, a veces pienso, ¿verdad? Cuando Dios me habló acerca de llamar este programa Volviendo a la Esencia. Y yo me pregunto, y muchas veces me pregunté, Dios, ¿cuál es la esencia? La esencia quiere decir como en inglés se dice como el main, el medio, la mitad, lo esencial, lo más importante. ¿Cuál es lo más importante en la tierra? ¿Cuál es la esencia de la vida?
¿Cuál es la esencia por la cual vos estás vivo? La esencia por la cual vos estás acá no es ir a estudiar a la universidad, no es tener una familia nada más. La esencia de la vida no es tener un trabajo y que te paguen mucho, no es tener auto, esa no es la esencia. Esas son cosas que se añaden a tu vida. Pero ¿cuál es la esencia original por lo cual vos fuiste creado? Y estuve orando así, yo creo que, y Dios me respondió de una forma tan sencilla y me llevó a Génesis 1, 2 y 3. Y yo vi que la verdadera esencia por la cual Dios creó al ser humano es para conversar y pasar tiempo con Él. Yo creo que Dios estaba en el cielo antes de crear la tierra y estaba, che, estoy aburrido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Necesito compañía. ¿Sabes qué dijo? Vamos a crear al hombre. Así hablamos, dialogamos, yo le doy autoridad, Él gobierna. Y yo creo que, y porque vos mirá nomás en el Antiguo Testamento dice que Dios se paseaba con Moisés, caminaban juntos. Imagínate qué fuerte eso es. Y yo creo que hoy lo único que Dios quiere contigo no es que vos vengas acá a saltar a la iglesia y te vaya a todos los programas de entre semana, todos los encuentros. Lo que Dios quiere es hablar contigo. Lo que Dios quiere es dialogar, es pasear contigo, pasar un tiempo contigo. Por eso a veces decimos volver a la esencia. ¿Qué quiere decir? Volver a ese punto de encuentro y traer el Edén a tu casa. ¿Entendés? Ahora, mientras tú hablabas, pensaba en esto. Imagínate que estás en el bosque y por lo general, cuando te vas de excursión, se suele tener un mapa de ruta del punto donde quieres llegar. ¿Y qué ocurriría en el camino? ¿O qué ocurriría? ¿O qué debes hacer si te das cuenta que te perdiste? ¿O no reconoces el punto donde te encuentras en ese momento? ¿Qué es lo que correspondería en ese momento? Si estás en el bosque y aún mirando tu mapa te das cuenta que donde estás no es el lugar donde originalmente diría el mapa que debería estar. ¿Qué deberíamos hacer? Volver para atrás, Claro. y volver al punto de inicio. Tratar de reconocer el camino recorrido y volver al punto de inicio hasta donde te llegues a un punto que tú reconozcas. Entonces yo creo que volver a la esencia nos ayuda también a entender que en el momento que nos perdemos en la vida o en el momento que los jóvenes se pierden, ya sea de su propósito, de su destino, de su posición delante de Dios, de su errar, lo que corresponde hacer en ese momento es detenerte y volver para atrás, dar paso hacia atrás. Y cuando digo dar paso hacia atrás me refiero es buscar ese camino que antes conociste o que antes conocía. Yo creo que ese término volver a la esencia se aplica en muchas áreas. Generalmente cuando nosotros degustamos, comemos un producto determinado y ya sea de una marca famosa, de una hamburguesa o una pizzería, o no sé, por ejemplo, digo yo, hay veces que se hacen tantas experimentaciones o cuando ya un producto se da cuenta que es muy conocido, muy aprobado por las demás personas, suelen perder su esencia y le agregan cosas que perdió su originalidad. Pero cuando tú reconoces un sabor determinado, no te engañes. Yo digo lo siguiente, hoy día nosotros salimos a comer pizza, pero te aseguro que todo lo que nosotros comemos hoy no se llama pizza. Antes pizza tenía un sabor muy particular. Había una salsa y un sabor específico y condimento específico. Hoy pizza es cualquier cosa. Agarran gusanito y le ponen adentro, le ponen un nombre y dice eso es pizza. Ahora, ¿qué sería volver a la esencia? Volver a ese sabor reconocido, volver a ese sentido reconocido, a ese olor reconocido, a esa forma de ser conocido. Entonces yo creo que todo, y como este es un programa enfocado mayormente a los jóvenes, aunque todos lo pueden ver, yo creo que los jóvenes tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro punto de origen, a quién nos parecemos, a quién olemos, volver a la esencia de nuestra identidad, volver a la esencia en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestro propósito, volver a la esencia en tantas cosas porque, como tú dijiste, los jóvenes están tan perdidos, tanto deseo de experimentar, tantas ofertas, tantas cosas que hay en el camino, lo que hace es
¿cómo se dice? Desorientar al joven o perderlo de su sentido original. O sea, es que mientras hablaba yo empecé a buscar un versículo que se me vino a la mente y es lo mismo que dijiste, pero en versión Biblia. Escuchad lo que dice, esto está en Apocalipsis 3:3 y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y fíjate vos, estamos hablando acerca de volver a la esencia. Muchas veces nosotros queremos un cambio en nuestra vida y lo primero que tenemos que hacer es volver al punto de inicio. Donde un día empezamos, donde un día estamos apasionados, volver a ese punto de encuentro con Dios. Y hasta acá en la Biblia dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, está hablando en pasado acá, ¿sí? Lo que en un momento vos recibiste y lo que en un momento vos oíste de parte de Dios. Dice que te recuerde, y esta es la versión Reina Valera, pero a mí me gusta mucho también la versión, la Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Te describe tal cual lo que estamos hablando. Dice, vuelve. O sea que tenés que volver en donde en un momento empezaste, ¿verdad? Y eso esto podemos conectarlo con tantas cosas. Yo creo que, Seba, este programa, aunque estamos reiniciando ahora, tiene mucho frente hacia donde apuntar. Volver a lo que hemos recibido. Un consejo que yo le daría a los jóvenes, pasa generalmente, todo lo que se convirtió en serio, de a verdad, todo el que se convirtió con corazón, tuvo algo que se llama primer amor. Y en ese primer amor, o en esa primera emoción, esa primera esencia, vamos a llamarle a esa primera esencia, tuvo algo que era muy fuerte, en buen paraguayo, muy purete. Barete. Pero pasa el tiempo y muchas veces, cuando la piña se pone agria, y se empieza a definir lo que tú eres, tu fe, tu forma, tu identidad en Cristo, ahí es donde los jóvenes empiezan a perder, olvidar las promesas, olvidar las palabras, olvidar lo que Dios una vez les dijo. Y creo que en ese punto de partida es cuando te das cuenta qué sucedió, tienes que hacer ese stop y, como decía el texto, dice vuelve. Acordarte de qué cosa, de lo que has oído, de lo que escuchaste. Yo creo que los jóvenes cristianos en ese momento que se dan cuenta como que no sigue, que están medio aguados, en dominicano dice muy aguados, o sea que ya perdieron mucha de su esencia, tienen que volver un poco para atrás y acordarse de lo que escucharon, porque todo el que tuvo un primer amor, una primera conexión con papá, era muy fuerte, era muy íntimo, y yo creo que nos hace falta de tiempo en tiempo volver para atrás, hacer eso, y recordar, Dios una vez me dijo, Dios una vez me dijo, una vez conversé con Dios, una vez le prometí, y hacer eso. Yo creo que eso es algo que de tiempo en tiempo tenemos que despertar y decir, epa, ¿dónde estoy? Vamos, volvamos a ver, ¿qué fue lo que Dios me dijo? A mí me pasó y me pasa que durante un tiempo de mi vida Dios dio mucha palabras proféticas o palabras, no sé cómo le queramos llamar, de lo que Dios proyectaba acerca de mí mismo. Y en ese tiempo yo lo escribía. Pasó un tiempo donde estas palabras no tenían todavía un significado, no tenían un sentido de realización en mi vida. Pero ¿sabe lo que yo hacía? Que cuando yo me sentía más o menos así, medio despistado, yo iba a lo que escribí y me acordé, decía, Dios me dijo tal cosa en tal fecha, y cuando Dios me dijo eso, yo lo creí y yo sentí eso y yo me acuerdo de esto y eso. Y esto me hace entonces recordarme una vez más, como dice la palabra de Dios, volver a recordar lo que escuchaste para reorientarnos y continuar el proyecto. Sí, una vez escuché esta frase que decía que las promesas de Dios, y compartí una vez, que las promesas de Dios son como la pólvora dentro de una bomba. Y demasiado me quedó eso y yo volví a leer, y si uno piensa, ¿verdad? Una bomba
si no tiene pólvora, nunca va a reventar. ¿Sí? Una bomba, si su pólvora está húmeda o mojada, tampoco va a reventar. Y yo creo que nosotros somos una bomba. Y nosotros podemos explotar en un buen lugar o en un mal lugar. ¿Sí? Así como nosotros, si no estamos dentro de la voluntad y de repente estamos en el fondo del océano y explotamos, ¡pum! No va a pasar nadie ni se va a enterar quién fuimos, nadie ni se va a enterar dónde explotaste. Sin embargo, si vos estás en la voluntad de Dios y estás en donde Dios te llamó, vos te puedes explotar, y no es explotar una explosión que causa daño, sino que una explosión que arregla las cosas. Te puede en el medio de un lugar donde hay miles de personas que necesitan un cambio y ahí explotar. Ahí empezar a dar los dones que Dios te dio, ahí empezar a trabajar con lo que Dios te llamó. Por eso yo creo que este versículo empieza: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. O sea, la palabra y la promesa que Dios te dio en algún momento, capaz con el pasar de los tiempos, lo que esta cultura te quiere ofrecer es distracción. Lo que esta cultura te quiere ofrecer es desconcentrarte de lo que Dios quiere. Sí, lo que esta generación quiere ofrecerte es que vos divagues por el mundo, vayas, vengas, y en ningún momento tengas tiempo para pensar en lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces yo creo que tenés que acordarte de lo que Dios te dijo, de lo que Dios en un momento de tu vida te dijo: mira Juan, mira Martín, mira Lucas, mira María, yo voy a hacer esto contigo. Nunca te olvides, y que esa promesa vos puedas retenerla con firmeza y te puedas mantener en eso. Y en algún momento, cuando vos camines en la voluntad de Dios, Dios te va a decir: acá tenés que explotar. Y empezás a hacer de bendición, empezás a transformar otra vida. Y literalmente eso es como una bomba, ¿sí? Solo que en una bomba, en vez de arruinar y romper cosas, arreglás y construís cosas, ¿sí? En este caso sería causa-efecto. En un efecto. Causa-efecto en el medio donde estás. Y yo pienso, y me hace pensar siempre, y le digo a mis amigos o a mis padres, le digo: si nosotros no brillamos, si nosotros no explotamos, ¿quién va a hacer? Si nosotros no volvemos y no nos acordamos lo que Dios nos dijo, ¿quién más va a hacer? Y a mí me impacta la vida de muchos pastores, como una vez escuché a un pastor que Dios le dijo: mira, si vos no te vas a tal lugar, yo te voy a sacar ese don y voy a darle a alguien que de verdad se va a ir. Imagínate eso, que Dios te haya dicho algo y vos no querés hacerlo y Dios tiene que retirarlo de tu vida y darle a alguien que de verdad va a hacerlo. Yo no quiero eso conmigo y tampoco quiero contigo, y quiero que vos puedas cumplir ese propósito por el cual Dios te llamó. Y este es el motivo de esta serie de programas, para que tomemos conciencia, nos volvamos a la esencia y volvamos al principio. Y si volver al principio requiere dejar la carrera en la mitad que ya estabas, pero lo estabas haciendo mal, dejarla y volver a empezar. Capaz de decir: no, Seba, yo ya estoy en la mitad de la carrera, me falta la mitad y termino, voy a terminar medio rengo, pero no. Si tenés que volver otra vez y dejar miles de cosas, volvé y empezá de cero. Porque nada te sirve llegar a la meta sin nada, ¿sí?, en vez de llegar a la meta con todo. Entonces, Arturo, y te hago una última pregunta, ya vamos terminando. ¿Cómo vos le podés, qué palabra vos le podés dar a los que nos están mirando, a nosotros, a los jóvenes, acerca de no rendirnos y no olvidarnos? ¿Cómo hacemos para no olvidarnos esa palabra que Dios nos dio? ¿Cómo hacemos para no perder ese primer amor? Para no olvidarnos esa promesa que Dios nos dio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿sabes lo que es rumiar? ¿Conoces ese término? Rumiar. ¿Rumear? Sí. Conozco. ¿Qué conoces por rumiar? Pues yo rumear conozco como hablar, ir así. No sé qué es rumear en tu país. Bueno, las vacas hacen eso. Bueno, no, yo conozco, una vez me dijeron rumear es como estar hablando así con todo. Rumear, ok. De rumor, entonces. De rumor, claro. No, mira, lo que las vacas hacen, o algunos animales herbívoros, que pues, principalmente la vaca, comen, mastican algo, es medio asqueroso lo que voy a decir, lo tragan, después lo vuelven, lo sacan, lo mastican, lo tragan, lo vuelven, lo sacan. Porque mira, así va aquí. Es así. Acá, los camarógrafos. Es así realmente. Suena medio feo, pero
mastican, tragan y vuelven a masticar. Entonces es ese proceso de continuo masticar lo que estás comiendo. Y yo creo que Dios nos manda a recordarnos de las cosas como tú dijiste, de las cosas que Dios nos ha dicho. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cómo hacemos para no olvidarnos esa promesa que Dios nos dio? Y fíjate lo que yo hice. Cuando yo me olvidé, ahora mismo, ¿qué yo hice? Te Volviste. pregunté para yo volver a la esencia de lo que de nuestra conversación. Entonces yo creo que nos corresponde hacer estas cosas. A medida que los jóvenes van descubriendo o entienden el llamado de Dios o a lo que Dios les llamó, si se olvidan, volver a preguntar, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el original? ¿Cuál es la meta? ¿Qué quiere que hacer? Yo digo algo y algo que yo aprendí, no es una teología, no es un gran principio, pero si yo soy exitoso en cualquier área en la tierra de lo que yo haga y no soy exitoso para lo que yo fui creado, por más éxito que tenga, fui un fracasado. Yo creo que todos los jóvenes, y en este caso aquellos que tienen la oportunidad de conocer a Jesús, saben que Dios desde el principio dijo que hay un propósito. Y si no haces exactamente lo que Dios determinó, para lo que Dios te diseñó, ¿sabe una cosa, Seba? Cada joven, el talento, la característica, el color de piel, la forma de ser, la nacionalidad, o sea, todo de la forma que tú naciste tiene un sentido para tu propósito en la tierra, tus capacidades, tus habilidades, tu inteligencia, o sea, todo eso, o sea, es como un paquete en bruto que Dios pone, un paquete en bruto que te debe ayudar a ser efectivo para lo cual Dios te creó. ¿Qué significa esto? Que si nosotros entendiéramos esto, entonces dejaríamos de quejarnos por quizás lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que sabemos, lo que no sabemos, y nos enfocaríamos en aquellas cosas que Dios puso en nosotros, que somos buenos, que somos capaces de hacer. Yo te dije, color de piel, nacionalidad, temperamento, tu carácter, todas estas cosas, o sea, toda tu forma de ser es parte de un plan de Dios para ti. Y nosotros tenemos que saber y unir todo eso como una sola arma, como una sola herramienta para ir tras lo que Dios nos ha dicho que tenemos que ser y hacer en la tierra. Quizás no tiene que ser en el campo, eclesiástico directamente, como ser un pastor o ser un ministro de alabanza o algo así, pero sí puede ser un deportista que cause efecto del reino, puede ser un político, puede ser un empresario, puede ser un músico, pero alguien que utiliza todo lo que Dios le dio para cumplir el propósito. Y si no te acuerdas o si te olvidaste, entonces ¿cuál fue la pregunta que tú me hiciste? ¿Cómo hacemos para no olvidar? Entonces, volver a preguntar, volver al original, volver a la persona para que te diga y te recuerde y te lleve al punto de origen. Me gusta, y creo que es un buen resumen y bien fácil para que vos te acuerdes. Si en algún momento Dios te dio una palabra o Dios te dijo que iba a usar tu vida en algo y capaz ahora ya estás desconcentrado, como acá en este lugar así, ustedes miran y hay miles de cosas, hay un barril, acá una madera, una silla, y vos mirás y parece que está como muy ocupado y ya te hace medio doler la cabeza porque hay un montón de cosas. En la vida es así. Van a haber cosas que te obstáculos que se van a poner enfrente tuyo, cosas que te van a querer desconcentrar, la moda, la corriente que te va a querer llevar por otro lado, pero ¿sabes qué? No dejes que eso te lleve y volvé cada tanto, cada día a acordarte lo que Dios te dijo y lo que Dios va a hacer contigo. No te olvides esa promesa que Dios te dio. Y si capaz ahora estás empezando, conociste, ayer le aceptaste a Jesús, Dios te va a dar una palabra, Dios te va a empezar a ir hablando. Y así como decía Arturo, un tip muy bueno es anotar esas palabras que Dios te da. Porque muchas veces en la mente no olvidamos, yo también hago eso. Agarrar y anotar en un cuaderno, en el celular, en un lugar donde vos puedas tener. Y cada tanto lees, mira, Dios me dijo que iba a restaurar mi familia. Ya faltan 2 nomás. Dios me dijo un día que iba a usar mi vida para predicar. Mira, este domingo es la primera vez que voy a predicar. Y acordate de esas promesas que Dios te da, porque esas son la esencia. Y lo más importante, Dios quiere pasar tiempo contigo. Así como nosotros estamos conversando con Arturo, eso mismo quiere hacer Dios contigo, que vos te sientes en un lugar y empieces a hablar con Dios. Imagínate esto, yo me siento a hablar con Arturo
y aprendo muchísimo. Imagínate cuánto vamos a aprender si nos sentamos a hablar con Dios así. Sí. El creador de todo te puede explicar cada detalle. El problema ¿cuál es? Que no nos tomamos el tiempo para sentarnos y hablar con Él. Pensamos que hablar con Dios es agarrar y leer un salmo, en el nombre de Jesús, amén, tú se va a dormir y listo, terminó. Eso no es hablar con Dios. ¿Sí? Eso es como si fuera que yo te invito, bueno Arturo, vamos a su programa, buena todo, ¿cómo están? Arturo, ¿tú no cómo estás? Bueno, terminó el programa, Dios le bendiga. ¿Entendés? Y Arturo quedó y no sabe qué decir. Entonces, ¿qué pasa? Dediquémosles tiempo a Dios. Pasemos tiempo con Él y volvamos a esa primera palabra, volvamos a ese primer encuentro que tuvimos con Él. Arturo, ¿una palabra más que quiera decir? Volvemos para atrás. Empezamos de nuevo. Me gusta. Cuando usted se pierda, cuando no sabe dónde está, en su propósito de vida, en su decisión, en lo que haces, no importa, aún esté en el camino y te hayas perdido, vuelve para atrás, vuelve al punto de origen, volvamos a la esencia. Y acordarnos que nuestra esencia empieza y termina en Dios. Eso es todo. Cierto. Y bueno, yo le doy gracias a todos los que están mirando este programa. Y si vos estás mirándolo, yo te animo a que vos puedas compartir este programa, puedas pasarlo a tus amigos por WhatsApp, por Facebook. Si estás mirando en YouTube, suscribiste al canal, compartí con tus amigos para que cada vez más personas puedan conocerle a Jesús. Porque yo creo, ¿sabes qué, Arturo? Un tiempo atrás sí se usaba mucho el de predicar uno a uno en persona. Pero hoy día es mucho más efectivo publicar algo una vez en Facebook y que en 2 días 10.000 personas pueden ver. Y yo creo que si nosotros sabemos aprender y aprendemos a usar las redes sociales, podemos impactar naciones enteras. Llegaríamos lejos con ello. Claro, llegaríamos mucho más lejos. Así que gracias por estar mirando. Dios les bendiga, Dios les guarde y acuérdense lo que hablamos hoy. Volvamos a la esencia, volvamos a acordarnos lo que Dios nos dijo. Así nosotros podemos caminar con cada paso firme en la roca que es Jesús. Dios les bendiga.